Bueno, muchas gracias a todos y a todas, en especial a Redipa por fomentar estos espacios de colaboración entre diferentes académicos y académicas de Latinoamérica, ya con diversos temas que nos van interesando. La ponencia de hoy, primero hay dos elementos. El primer elemento fue que el año 2001 yo era profesor de educación de adultos. Fue mi primer trabajo que tuve. Tuve 3 años en educación de adultos, siendo aún estudiante de pedagogía. Yo soy profesor de historia y geografía. Eh, y me motivó tanto que mi tesis de pregrado la hice en educación de adultos, en el contexto chileno. Pasaron 20 años, el tema lo dejé un poco de lado la educación de adultos, trabajé otros temas de formación docente. Y cumpliéndose 20 años me interesó nuevamente la temática de educación de adultos para ver qué había sucedido en estos dos décadas, qué había acontecido. Esta vez fue una investigación en el contexto brasileño y me hice la siguiente pregunta, o problema en realidad que ya había detectado hace 20 años atrás y que incluso ya la literatura ya estaba más o menos descrito en los años 80, que la educación de jóvenes adultos ha sido considerada un subsistema educativo, ¿ya? Una mala educación para pobres, pero que sin embargo representa una oportunidad para las economías latinoamericanas, ¿ya? Entonces ahí hay una especie de contradicción, ¿ya? Siendo un subsistema que ha sido dejado de lado. Sin embargo, igual se siguen implementando, y así tiene que ser, políticas educativas para favorecer eh, a las personas que trabajan y estudian, ya que son parte importante de la mano de obra que se requiere, ¿ya? Así que ahí hay un elemento problemático que incluso tiene nuestro sistema actualmente. ¿Ya? El objetivo esta vez lo situé en analizar las estrategias pedagógicas utilizadas por profesores de educación de adultos y jóvenes. Ya en este caso lo situé como estudio de caso en 3 escuelas públicas de Alagados, en Brasil. Eh, las preguntas que guiaron la investigación fueron primero preguntarme cuáles eran las características personales y profesionales de los profesores que trabajan en la educación de jóvenes y adultos en estas escuelas públicas. También me pregunté por las nuevas características que pudiesen tener los jóvenes y adultos de estas 3 escuelas, eh, y aspectos a considerar desde la perspectiva de los profesores y alumnos en términos de cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la educación de jóvenes y adultos, sobre todo para escuchar las voces de los que están en este sistema, subsistema. Y la otra pregunta era más que nada de las didácticas, es decir, qué nuevas didácticas, qué nuevas propuestas, estrategias de enseñanza desarrollan los profesores en estos contextos, ¿ya? Los marcos referenciales que utilizamos: Educación para la Participación Política, de Paiva, del año 2003, las directrices curriculares de educación de adultos vigentes en el contexto brasileño, que tiene que ver con la política pública, la, bueno, y algunos aspectos de la didáctica y del proceso mismo educativo, principalmente la importancia de conocer a los estudiantes, que fue uno de los elementos, pero que viene guiado sobre todo por la propuesta de Paulo Freire, desde la dialogicidad entre profesor y estudiante, ¿ya? Y la importancia que pueda tener esto en el proceso educativo. Y esos fueron algunos de los referentes teóricos, yo creo los más importantes. La metodología fue un estudio no experimental, por lo tanto se utilizó un enfoque cualitativo. eh, Se utilizó un diseño de estudio de caso específico, realizado en 3 escuelas públicas de Lagos, en Brasil. Participantes fueron 9 docentes, y 25 estudiantes de estas 3 escuelas públicas, ¿ya? Con los estudiantes,
y entrevistas semiestructuradas con los profesores. Emergieron 5 resultados, ¿ya? El primer resultado, esto a partir de los análisis de los discursos principalmente, es que se valora bastante la relación dialógica como principal elemento de mejora de la educación de jóvenes adultos, ¿ya? ¿Qué dicen los estudiantes? Los estudiantes dicen que el profesor tiene que ser cómplice, incluso tiene que ser amigo en esta educación. Que los profesores lo escuchen a diario, sus relatos, ya que a partir de esos relatos y esa experiencia se pueden construir mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Se reconoce que el profesor y el estudiante aprenden y crecen juntos, ¿ya? En esta relación dialógica. También dan cuenta de la importancia que para ellos tiene esta cercanía, que genera respeto y una comunicación horizontal, lo que hoy día está descrito como la importancia de la educación emocional, ¿ya? Así que yo también creo que se releva como un tema bastante interesante de cómo cada vez los procesos técnicos no son tan valorados como los procesos humanos en educación, ¿ya? El profesor es líder y crea las mejores condiciones para la enseñanza, y especialmente en la creación de un clima de aula. El resultado 2 tiene que ver directamente con las actividades didácticas de los profesores. Se destacó mucho el aprendizaje basado por problemas, ya como una de las principales actividades didácticas que los profesores y los estudiantes destacan como favorable en este subsistema. El enfoque didáctico, a juicio de ambos actores, debe estar centrado en el desarrollo de capacidades críticas, reflexivas, el desarrollo del trabajo intelectual desafiante y desarrollo de la autonomía, ¿ya? Y algo súper simple, pero que yo creo que es importante en el relato de ellos, que los estudiantes valoran mucho cuando el profesor es capaz de dar ejemplos, ¿ya? Yo creo que ahí muestra mucha didáctica, cuando es capaz de dar ejemplos y que eso le sean significativos al propio estudiante. El resultado 3, que denominamos disponibilidad de los profesores, principalmente pasaba por un elemento de compromiso, ¿ya? Los estudiantes valoran mucho a los profesores que se comprometen en este tipo de educación de jóvenes y adultos, y que a su vez que este profesor tiene que estar en continuo aprendizaje, tanto de sus saberes, de su saber hacer y de su saber ser. Y principalmente que el tiempo y la eficiencia de su aprendizaje, de su enseñanza, esté en relación a las necesidades de sus estudiantes, ¿ya? Yo creo que eso es un punto bien importante, ¿ya? A veces siempre nos cuestionamos qué tan eficientes somos en nuestro actuar. Y hay muchas cosas que son administrativas en la escuela, pero yo creo que específicamente el foco debe estar en los aprendizajes de los estudiantes, gastar en ese tiempo importante de calidad, ¿ya? El resultado 4 habla del desempeño de los estudiantes. Bueno, como suele suceder, los profesores se quejan de ciertos estudiantes, principalmente porque tienen muchas dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y en este tipo de educación no existe tanto apoyo como en la educación regular, a necesidades educativas especiales, por ejemplo, e incluso a veces falta de compromiso de ciertos estudiantes. A su vez, los estudiantes también se quejan, lo normal, de los profesores por el uso excesivo del texto de estudio y que muchas veces le entregan contenidos desactualizados, ¿ya? Nosotros creemos que hay un problema con los programas de estudio poco actualizados en el área de educación de jóvenes adultos en el contexto brasileño. Yo creo que ahí hay un trabajo que se puede mejorar, y lo cual repercute en los bajos resultados que sigue teniendo la educación de jóvenes adultos en el contexto brasileño, bueno, y comparado a lo que me tocó investigar el 2001 en el contexto chileno. Yo creo que todavía no ha mejorado al respecto. Finalmente, el resultado 5
habla de las estrategias didácticas más preponderantes y que fueron más efectivas en el fondo. Principalmente aquí se habló un poco del perfil que deben tener los profesores de educación de jóvenes adultos, con ciertas características y habilidades, como la paciencia, ser creativos, que expliques con ejemplos y que sean dialogantes, principalmente. Y dentro de la didáctica más importante destaca el trabajo en equipo y el trabajo práctico. Eso, y se destacó bastante que el buen profesor para este tipo de estudiantes sería un profesor mediador, ¿ya? Mediador de los aprendizajes. Finalmente, las conclusiones que podemos extraer, la importancia de crear una relación pedagógica de respeto y diálogo. Para esto se requiere tiempo y mejores condiciones en la profesión docente brasileña. Ya, esto a raíz de que hay una exigencia de los profesores que necesitan mejor preparación y también se habla de que esta política pública de formación docente incorpore elementos de formación de adultos en las facultades de educación. Ya, también diversificar estrategias didácticas para favorecer aprendizaje de los estudiantes. Eh, la creatividad es un factor fundamental que puede marcar la diferencia en el aula. También se nombra bastante este elemento. Y finalmente que los estudiantes deben asumir su papel en la sociedad como seres históricos y sociales. Ya también es una demanda sentida por los profesores, principalmente porque el tipo de estudiante que está en este sistema ya son adultos, la mayoría trabajadores. Entonces necesitan otro tipo de vínculo. ¿Ya? Así que eso ha sido mi presentación y le agradezco a todos y a todas por la escucha. Muchas gracias.